a empezar a grabar y lo que hoy día vamos a hablar va a ser sobre las primeras civilizaciones. Yo diría, chiquillos, bueno, y esto también lo tienen que jugar ustedes, que la materia que estamos viendo es bastante interesante, sobre todo porque nos lleva a preguntarnos, o a ustedes mismos les lleva a las inquietudes de conocer cómo era la vida de las personas hace 4.000 años atrás, pero también a darnos cuenta de cómo va cambiando nuestra manera de relacionarnos, tanto con las personas, como con el medio ambiente, como con las políticas de gobierno, de civilización, cómo se organizaban, cómo vivían. Entonces, por eso yo creo que es súper interesante y es muy bueno que ustedes, ya en séptimo, que ya están mucho más grandes, puedan pensar históricamente. Si hacemos un breve repaso de lo que hemos visto, recuerden que en la primera clase estuvimos hablando del proceso de hominización. ¿Qué es el proceso de hominización? Es evolución, eh, de la evolución del hombre hasta que se transformó en el Homo sapiens sapiens, que somos más o menos muy parecidos, casi idénticos a lo que somos nosotros en la actualidad, con alguno que otro cambio biológico. Pero eso es lo que vimos en la primera clase. Después de eso estuvimos hablando sobre la vida en el paleolítico y en el neolítico, cómo se organizaban estos primeros grupos de personas, cómo vivían, eh, y de qué manera podíamos nosotros relacionarnos con cada uno de ellos. Así que eso es súper importante. Ya somos eh, 11, 12 estudiantes, así que súper bien. Y terminamos la clase pasada, chiquillos, con eh, la, el descubrimiento de la agricultura. ¿Se acuerdan que lo que dijimos el viernes pasado era que probablemente, y casi ya de manera 100% comprobada, era que las mujeres habían descubierto la agricultura y que este descubrimiento de poder eh, cultivar las plantas y junto con cultivar las plantas también comenzaron a domesticar animales? Este fue, yo diría que el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad porque eh, con él permitió que estas primeras sociedades, estos primeros grupos, lograran vivir en un solo lugar, transformarse en sedentarios y así tener mayor acceso a una dieta más equilibrada, a comer mayor alimento, a comer más carne, a controlar el fuego, a controlar también muchos aspectos de su vida cotidiana. Es gracias a este descubrimiento, chiquillos, que surgen las primeras civilizaciones. Entonces, ya para partir la clase de hoy día, el objetivo de la clase de hoy va a ser analizar las principales características de las primeras civilizaciones. ¿Ya? Yo creo que hoy día vamos a alcanzar a ver dos civilizaciones, ¿ya? Son varias. Las más conocidas son Egipto, China, India, pero hay algunas más también. Vamos a ver sus principales características. Así que la idea es que si ustedes tienen algún aporte o alguna duda, lo vayan haciendo, chiquillos. Entonces el objetivo de hoy día va a ser analizar las principales características de las primeras civilizaciones a través de un Power. Y como adelanto también les voy a decir que después de que veamos todas las civilizaciones, yo creo que la próxima clase ya las vamos a terminar, les voy a dar un trabajito, ya un trabajito que en el caso de que tuviéramos que empezar a evaluar de manera remota, es decir, desde la casa, funcionaría como una primera nota, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hacer luego de que veamos todas las primeras civilizaciones. Partimos entonces, chiquillos. Entonces, como les dije yo al principio,
todas estas transformaciones que tuvo el hombre, el de hacer herramientas, descubrir cómo, para qué servía el fuego, descubrir cómo hacerlo, eh, domesticar animales, aprender la agricultura y las plantas, terminó con el surgimiento de una civilización. ¿Ya? Este es un concepto súper importante que a ustedes no se les tiene que olvidar, porque los va a acompañar hasta que salgan de cuarto medio, incluso en la universidad. ¿Qué es una civilización? Es una forma de organización social, política y económica. Entonces, una civilización es cuando se organiza un conjunto de personas, un conjunto de personas. Ya eso no se les tiene que olvidar. Cuando uno habla de civilización, está hablando de organización. ¿Cuáles son las principales características que tiene la civilización, chiquillos? Tiene un sistema de escritura. ¿Ya? Eso es súper importante. La mayoría de las civilizaciones tuvieron o sistema de escritura o algún sistema de contabilidad. No necesariamente una escritura con un alfabeto, como nosotros la tenemos, con letras, sino que muchas veces esta escritura era una escritura cuneiforme que tiene símbolos y tiene dibujos que representan distintas cosas, eh, como es lo que ustedes pueden conocer del del antiguo Egipto. ¿Qué otra cosa, qué otra característica tienen las civilizaciones? Es que construyen ciudades, ¿ya? ¿Por qué construyen ciudades? Porque estas primeras civilizaciones se caracterizan por ser poblaciones muy numerosas, millones de personas. Por ejemplo, la civilización egipcia, que es la que más conocemos y que a lo mejor se ha visto a través de documentales o películas, dominaba mucha población. Y como dominaba mucha población, tenía una gran producción económica y una gran red de comercio. ¿Ya? Esas características tiene la civilización. De repente, si le quieren tomar una foto a esto, o si quieren tratar de tomar apuntes, vayan haciendo los chiquillos. Es bueno que se acostumbren también a eso, a ir tomando apuntes. Otra cosa importante de estas civilizaciones es que inventan el Estado con un gobierno centralizado. ¿Qué quiere decir esto del gobierno centralizado? Por ejemplo, en Egipto, el gobierno centralizado se llevaba a cabo por la figura del faraón. ¿Ya? El faraón era el gobierno centralizado porque en el faraón estaba todo el poder. ¿Ya? Otros lugares con reyes, otros con emperadores, pero todas estas primeras civilizaciones tienen este gobierno muy centralizado. Eran sociedades jerárquicas, jerarquizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que habían personas que eran más importantes que otras. ¿Ya? Los esclavos no tenían mucho poder y obviamente estaban más abajo. Después venían los comerciantes, después los sacerdotes, y arriba de esta sociedad jerarquizada estaba el emperador y la familia del emperador. Otra característica de las civilizaciones es que tenían una gran arquitectura con obras de ingeniería que muchas veces para nosotros resultan un poco inexplicables. Por ejemplo, si pensamos en Egipto como una gran civilización y como la que mayormente se conoce, la construcción de las pirámides, por ejemplo. Esa es una obra arquitectónica y de ingeniería muy importante. ¿Ya? Y esa es una característica de casi todas estas primeras civilizaciones. Construyen cosas muy sofisticadas y muy grandes. Y tienen un desarrollo científico. Después vamos a ir viendo, pero hay muchos descubrimientos de esta época. ¿Ya? De ciencia, también inventos que se logran realizar en esta época. Las cuatro primeras civilizaciones, y las podemos ver acá, eran Egipto, que aparece ahí con un color como rojo claro, medio anaranjado, Mesopotamia, que está al lado de Egipto, la India, que tiene un color como verde agua, y China, que está con amarillo. ¿Ya? Eso es muy importante.
Otra cosa que no se les tiene que olvidar y que casi siempre aparece en la PSU o en el CIMSE o en su defecto en algún tipo de evaluaciones estandarizadas, es que todas estas grandes civilizaciones, estas cuatro que vimos, que les mencioné, Egipto, Mesopotamia, la India y China, eh, se les denomina civilizaciones de los ríos o civilizaciones fluviales. Cuando ustedes escuchen la palabra fluvial, tienen que relacionarla inmediatamente a un río o a un cauce de agua. Entonces, una característica también muy importante de estas primeras civilizaciones es que cada una de ellas contaba con un río cerca. Eh, ¿Por qué contaban con un río cerca? Porque si tenían un río cerca, obviamente podían tener agricultura, una agricultura. ¿Por qué? Porque recuerden que las plantas se crecen y van teniendo un mejor desarrollo en la medida en que son regadas constantemente. Pensemos, por ejemplo, en Egipto, que es un lugar que nosotros relacionamos con un desierto, con mucho calor. Entonces, en Egipto, por ejemplo, la sociedad se desarrolló en torno al río Nilo. ¿Ya? El río Nilo es un río súper importante de Egipto y el imperio egipcio se desarrolló rodeando el río Nilo. ¿Por qué? Porque con el río Nilo podían tener una buena agricultura, también pueden tener el agua, que es algo vital para las personas. Entonces, si tienen una agricultura muy rica, la población se comienza a concentrar ahí, cerca de este río. Y ahí nacen las ciudades, ahí también se generan excedentes. ¿Qué son los excedentes? Es cuando la comida sobra, comienza a sobrar. Esto quiere decir que como ellos conocen la agricultura, desarrollan la agricultura, eh, la comida que hay cubre todas sus necesidades, pero además les queda un remanente de comida. ¿Y qué hacen con esta comida que les sobra? Principalmente intercambiarla o posteriormente cuando descubrieron que habían metales que se podían intercambiar, por ejemplo con el oro, se comienzan a vender, se comienza a hacer un comercio con los excedentes, con las cosas que sobran. Y a partir de ahí comienzan a surgir los faraones que controlan toda esta riqueza que va sobrando y además aparecen los grandes imperios. Como les decía entonces, civilizaciones fluviales tienen que relacionarlo con los ríos. Ahí están los ríos de estas primeras cuatro civilizaciones. Mesopotamia, fue la primera gran civilización, de hecho. Mesopotamia se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Ya? Esos son los dos ríos que dieron origen a la civilización de Mesopotamia. En Egipto, como ya lo mencioné, estaba el río Nilo. En India estaba el río Indo. Y en China, los ríos amarillo y azul. ¿Ya? Eso eran estas primeras cuatro civilizaciones que son las más antiguas. Los ríos que estaban con ellas. Ya recuerden entonces que los ríos son una parte fundamental del surgimiento de las primeras civilizaciones. Si no hay ríos, no surgen estas primeras civilizaciones. Por eso no se dan en otros lugares. Se da también que estos cuatro ríos son súper importantes porque son ríos muy grandes también. Ya son ríos navegables, que esa también es otra característica. Ahí vemos, por ejemplo, el creciente río Fértil, que todo eso que está pintado más o menos como con verde es toda la zona que era parte de la agricultura. Si se fijan, Egipto está más o menos cerca del mar Mediterráneo y del mar Rojo, y Mesopotamia está más cerca del Golfo Pérsico, ¿ya? Eran dos civilizaciones que estuvieron relativamente cerca. Ahí se pueden ver los ríos, ahí aparece el río Nilo, y de Mesopotamia aparece el río Tigris y el Éufrates. Por eso es importante que también vamos como imaginándonos un mapa, ¿ya? Ahí está Egipto y está Mesopotamia. Vamos a partir
Eh, Vamos a partir con Mesopotamia. Con respecto a los trabajos, Renato, se los voy a mandar con la profesora Débora, sobre todo los trabajos que había mandado con anterioridad y lo que habíamos comentado en las clases anteriores. ¿Ya, Renato? Pero sobre esto también le voy a dar otro trabajo más adelante. Pero gracias por la pregunta. La primera civilización va a ser entonces Mesopotamia, ¿ya? Mesopotamia. Ahí se ve más o menos, esa es un dibujo, una representación de cómo eran las construcciones también en Mesopotamia. Si se fijan, como les comenté, una de las características de estas primeras civilizaciones es que construyen obras muy grandes. Eh, la, en Mesopotamia hubieron dentro de ellas, varios desarrollos como de mini civilizaciones. La primera de ellas es la civilización sumeria. Más o menos de qué época, más o menos del 3000 antes de Cristo, ¿ya? Eh, o sea, hace mucho, mucho tiempo. 3000 antes de Cristo, chiquillos. O sea, hace más o menos 5000 años atrás, ya el 3000 antes de Cristo. Si le sumamos los 2000 después de Cristo, estamos pensando en una civilización que surge hace más o menos 5000 años atrás, o sea, mucho, mucho tiempo. Se cree de hecho que la primera ciudad de la historia del mundo es una ciudad que aparece aquí, que se llama Ur. Esa es la primera civilización, la primera ciudad grande del mundo. Ur, Uruk, Lagash fueron las primeras ciudades que surgen con gran cantidad de población, con mucho, con mucho desarrollo arquitectónico. Eso es súper importante. Y la civilización sumeria que surge en Mesopotamia. ¿Ya? Mesopotamia es todo esto que vemos pintado con ese color como amarillento, medio verdoso. Todo eso era Mesopotamia y lo que está encerrado en ese circulito amarillo es la civilización sumeria, que estaba dentro de Mesopotamia. Para que nos ubiquemos en la actualidad, ¿qué países están por ahí cerca? Irán, Irak, ya los países del Extremo Oriente. ¿Con qué tecla del teclado se saca una foto a la pantalla? Con una tecla que dice imp pant petsis. Esa es la tecla que les sirve, chiquillos, para que está en el costado derecho superior. ¿Ya? Ahí está esa tecla y con esa se le sacan pantallazo a, a lo que estamos viendo. ¿Ya? Eso es para el Yosimar. Eso es importante entonces, chiquillos. Esta primera civilización, Mesopotamia, Sumeria. En Mesopotamia surgieron las primeras ciudades-estado. ¿Qué características tienen estas ciudades-estado? Era más o menos como se ven en este dibujo. Si se fijan, se ve el río de fondo, se ve que ahí cercano al río obviamente está la tierra que es cultivable, eh, está el palacio y toda como las casas más importantes están amuralladas. Se fijan, hay una gran muralla que separa como las tierras cultivables, pero también, ojo, fíjense que ya desde esta época había una especie de diferencia social. Las casas más importantes de los gobernantes y de los altos cargos estaban dentro de las murallas. Si se fijan, afuera de las murallas hay pequeñas casitas que probablemente sean casitas de los agricultores o de los pequeños comerciantes. ¿Ya? Así que eso es muy importante, que se den cuenta ya que incluso desde estas primeras civilizaciones hace 5000 años atrás ya existía una diferencia social, ¿ya? Entre quienes vivían dentro de estas murallas y los excluidos que estaban afuera. Característica de esta primera civilización Mesopotamia es que cada ciudad, recuerden que en la diapositiva anterior dijimos que habían varias ciudades, Lagash, Ur, Uruk, Umma. Cada una de estas ciudades tenía un rey,
¿ya? Y ese rey, en una especie de código, redactaba sus propias leyes. ¿Qué otra característica tenían? Bueno, la ciudad era una ciudad de estado, por ejemplo. ¿Qué significa que era una ciudad de estado? Que eran estas mismas ciudades las que se gobernaban, no tenían como un gran rey que dominara a toda Mesopotamia, no existía eso. Y otra cosa importante y construcción importante que tuvieron ellos se les denomina sigurat, ya que aparece ahí con rojo, sigurat. ¿Qué son los sigurat? Son construcciones parecidas a las pirámides y aquí no se aprecia bien, pero es como ese templo que está ahí en el centro de la ciudad. Eran templos, pero que en vez de ir construyéndose como las pirámides con una base puntiaguda hacia arriba, se iban construyendo escalonadamente. Es decir, era como un cuadrado grande, arriba de ese cuadrado se montaba un cuadrado más pequeño, después otro cuadrado más pequeño, otro cuadrado más pequeño y así. Eran como una construcción escalonada, tal y como se ve ahí, pero ahí no se ve cómo eran de grandes estas construcciones que se llamaban sigurat. Eso también no se les tiene que olvidar porque los sigurat fueron muy importantes. De hecho, es una característica principal de Mesopotamia. Estas construcciones que eran como pirámides, pero escalonadas. Ya no eran una pirámide puntiaguda, sino que era una pirámide con bases de cuadrados uno sobre el otro. Para eso, podrían buscar después, si tienen acceso a internet, pueden buscar también los sigurats y aparecen muchas imágenes de sigurats. Otra característica que tiene Mesopotamia, chiquillos, es que son politeístas. ¿Qué quiere decir politeístas? Que creen en muchos dioses. Ellos no son como de la lógica judeo-cristiana que nosotros o la mayoría de la civilización actual cree en un dios, en un solo dios. Ellos creían en muchos dioses. Un dios, por ejemplo, que les ayudaba con la agricultura, un dios que les ayudaba con la salud, un dios relacionado al sol, un dios relacionado a la noche también. Sí, sí sé que hay alguien con mi nombre, Jonathan, soy yo, es que estoy desde el teléfono, porque como estoy compartiendo pantalla, desde el teléfono puedo ver lo que ustedes escriben en el chat. Así que por eso aparecen varios Esteban, ¿ya? Pero soy yo mismo, no se preocupen. Gracias por la preocupación igual. Así que eso con Mesopotamia. Muy, muy, muy importante, chiquillos, porque fue la primera gran civilización. Y como les decía, hay que observar la imagen. Hay comercio, se nota que, por ejemplo, van saliendo con animales cargados que probablemente llevaban productos hacia otros lugares. Y las personas que se ven en la parte inferior, que se ven como en primer plano, probablemente hayan sido o el gobernante o el rey o alguien muy importante. ¿Y por qué podemos pensar esto? Por su vestimenta, ya que si bien a lo mejor para la época actual no parece el último grito de la moda, pero en esa época el tener varios colores, el tener ropa llamativa, era sinónimo de tener mucho dinero. Así que eso con Mesopotamia. Ellos inventaron el primer sistema de escritura, ¿ya? Mesopotamia inventa el primer sistema de escritura, que después también los egipcios también lo adoptan con los jeroglíficos, pero ellos inventaron la escritura cuneiforme. Ahí se puede ver cómo en una piedra, por ejemplo, ellos hacían dibujos y también le ponían símbolos. Y habían personas, que eran muy pocos, que estaban capacitados para poder interpretar estos símbolos y decir, por ejemplo, con el rey Jonathan, lo que pasó fue que hubo una gran peste, hubo una gran crisis, porque podemos ver que se ven muchos animales muertos durante ese periodo. Entonces, había gente, los escribanos, que se dedicaban a interpretar y a escribir. No toda la gente sabía escribir, lógicamente,
habían solamente unos pocos. Y saber escribir con este tipo de simbología, que por lo demás es muy difícil. Bueno, para mí es muy difícil a lo mejor porque soy malo con cosas de dibujo o cosas manuales, pero igual tiene que haber sido difícil escribir en piedra o escribir en paredes, pintar. Y abajo se puede ver, por ejemplo, una pintura también de la época que ha sido recuperada y restaurada, ¿no? Ve que se ve que dibujan a personas, dibujan animales, ya dibujan gente trabajando, gente cargando cosas en su espalda. Esa fue el tipo de escritura que ellos inventaron. ¿Y por qué era importante la escritura? Era importante la escritura porque cada rey quería que los reyes que vinieran posteriores a él conocieran su historia y su legado. ¿Ya? Por eso inventan la escritura. Y además inventan la escritura para tener un registro de la cantidad de cosas que se producen en la civilización y la cantidad de cosas que se pueden intercambiar o comerciar. ¿Ya? Por eso inventan la escritura. Eso es muy importante. También tienen un récord ellos, que es que en Mesopotamia se inventa el primer código de leyes escrito, que se denominó el código de Hammurabi. Hammurabi era un rey, un gobernante de la época. Y él inventa el primer código de leyes escrito. Es como un antecedente muy antiguo y anterior a lo que nosotros tenemos como constitución. ¿Ya? Recuerden que en la constitución actual nosotros tenemos escritas las leyes y las normas y la organización de un país. Este tipo, Hammurabi, lo hizo hace 4000 años atrás, ¿ya? Mucho tiempo. Y ahí se ve, fíjense, la manera en que era escrito, ¿ya? Ese código Hammurabi está en un museo en la actualidad. No estoy seguro en qué museo está. Les mentiría si les dijera en qué museo, pero lo voy a averiguar. Y ahí está cómo se va desarrollando esta escritura. La verdad es que para nosotros es inentendible, ¿ya? Pero para la época sí tenía sentido. Es lo mismo que si nosotros les mostráramos nuestro abecedario a un mesopotámico que vivió en esa época. Tampoco va a entender nada, ¿ya? Es porque tenemos códigos distintos. Pero él fue el primero en escribir un código de leyes, el código más antiguo. Ahí se ve mucho mejor lo que yo les explicaba de los sigurats. Si se fijan, ahí se ve mucho mejor esta como pirámide escalonada. Si se ven que es distinta a la de los egipcios, pero también es un nivel de desarrollo muy, muy sofisticado. Así eran los sigurats de la época. Fíjense. Muy, muy, muy bien construidos. Se cree, chiquillos, que ellos, los sumerios, tuvieron un gran, gran desarrollo cultural. ¿Ya? Fueron grandes astrónomos, es decir, grandes observadores de las estrellas y grandes matemáticos también. Grandes matemáticos, ¿por qué? Porque se sabe que pudieron calcular, por ejemplo, cuántos bloques iban a necesitar para tal o cual cosa. Fueron los primeros grandes ingenieros estos tipos. Que a pesar que uno ve que esto pasó hace 5000 años, el sistema de regadío, Jonathan, tiene que ver con la forma en que ellos implementaron para regar sus plantas. Eso es el... no, no juego eso. ¿Por qué? El sistema de regadío es el sistema para regar las plantas. ¿Aparece algo de esto, Renato, ahí en ese juego? A veces los juegos tienen mucho de ambientación histórica. Conocieron el calendario lunar. Entonces, ellos pudieron observar la luna y también observar los ciclos de las plantas, los ciclos, por ejemplo, ellos a través del sistema lunar se cree que conocieron el ciclo menstrual de las mujeres, que eso también tiene que ver con la luna. Conocieron, por ejemplo, las crecidas del río a través de la luna, o qué iba a pasar con cada tipo de luna, sabían cuándo iba a haber luna llena, luna menguante, media luna,
etcétera, etcétera. Sistema sexagesimal, que tiene que ver con conocer los números y ordenarlos. Y este sistema de regadío, como me preguntaba ahí su compañero recién, que tiene que ver con, ellos construyeron canales para poder regar sus plantas. ¿Ya? Ese es el sistema de regadío, tiene que ver con la agricultura, que fue también muy bien hecho. Ahí se puede ver chiquillos, Mesopotamia y las ciudades, donde estaban ubicadas las ciudades, ahí se ven estos monumentos religiosos. Eso no les comenté, les vamos a retroceder. Estos zigurats, que hemos dicho que eran construcciones muy grandes, funcionaban no solo como la vivienda del rey, sino que principalmente su función era religiosa. Se hacían grandes ceremonias en estos zigurats. ¿Por qué allí? Porque piensen que una persona que se paraba arriba de este zigurats era visto por todo el mundo, y por lo demás el rey y las autoridades de esta época argumentaban que ellos eran descendientes o eran los representantes de algún tipo de dios. Por eso, aunque un rey fuera malo, era muy difícil que la gente se sublevara en contra del rey, porque sublevarse en contra del rey en esta época era ir en contra de algún dios. Eso también pasó con los egipcios. Entonces, todas estas grandes construcciones, todos estos zigurats que dijimos, estas pirámides con escaleras escalonadas, eran monumentos religiosos. Eran monumentos religiosos muy importantes. Ahí se ven más o menos cómo estaban repartidos. Imagínense la cantidad de zigurats que habían, ¿ya? Solo en esta imagen vemos 8 pirámides, 8 pirámides tienen que relacionarse entre sí. Hay monumentos artísticos y hay importantes bibliotecas. ¿Ya? Al final vamos a dejar las preguntas varios. Al final vamos a dejar esas preguntas que son de otro tipo de cosas, chiquillos, ¿ya? Y eso con la civilización mesopotámica. Vamos a rápidamente a hablar de Egipto y vamos a terminar con la civilización de Egipto hoy día, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar sobre la civilización egipcia. ¿Dónde se ubicaba Egipto? ¿Ya? Ahora dejemos de pensar en los zigurats y en Mesopotamia. Ahora enfoquémonos en Egipto. Ya, Matías, leído el mensaje. ¿Dónde se ubicaba Egipto? En una zona, la zona fértil del río Nilo. Fíjense que el río Nilo viene desde el mar Mediterráneo y comienza a bajar. Muy cerca del mar Mediterráneo están las pirámides de Giza, Saqqara también ahí está. Hacia el lado izquierdo está el desierto del Sahara, hacia el lado derecho está el desierto de Arabia. Ciudades importantes que tenemos es Tebas, Memphis, fueron ciudades muy importantes. Y ahí se fijan que el río es muy grande, por lo tanto, a lo largo del río hubieron varias ciudades que se fueron ocupando y poniendo en ese espacio. Sobre el río Nilo, bueno, todos cuando pensamos en Egipto nos imaginamos inmediatamente el tema de las pirámides, pero también pensamos en el desierto, que era un desierto que después de las crecidas dejaba un barro, ¿ya? Y por eso Egipto, a pesar de ser un lugar con tanto calor y tan seco, era muy fértil. De hecho, era un lugar muy fértil, sigue siéndolo hasta la actualidad, porque el río en una época del año crece mucho el río Nilo,
y después cuando vuelve a su caudal normal, deja un barro que se llama légamo. Y este barro es súper fértil, o sea, ellos plantaban cualquier cosa en el légamo, que es el barro que dejaba el río cuando retrocedía, y se le daban muchas cosas, se le daban muchas plantas, muchos vegetales. Eso es muy importante. Y exportaban lino, que es un material para ropa, y los papiros. ¿Qué son los papiros? Son una especie de papeles en donde se podía escribir. ¿Ya? Eso era lo que ellos exportaban porque para eso eran muy especialistas, sobre todo en ropas y papiros, que era una planta que el principal uso que se le dio fue para dibujar y escribir sobre ella. ¿Quién era la máxima autoridad de Egipto, chiquillos? Era el faraón. Ya era el faraón. Ahí vemos algunos dibujos de faraones. Akenatón, Tutankamón, Cleopatra, fueron algunos de los famosos faraones. Y lo otro importante es que era una sociedad muy jerarquizada. Eso era lo que yo les comentaba, que todas estas sociedades eran iguales, que era el faraón, la clase sacerdotal, los escribas, los soldados, los artesanos, los campesinos y los esclavos. Mientras más arriba, más importante era una persona, más dinero eh, y más poder tenía. Ítalo, por favor, ya, compórtese. Eran politeístas también los egipcios, creían en muchos dioses y practicaban el embalsamiento. ¿Qué es el embalsamiento? Lo que nosotros conocemos como la momificación. ¿Ya? El embalsamiento es momificar, de hecho, es una de las cosas por las que son muy famosos los egipcios, que son por las momias. Ahí vemos las pirámides de Giza, que son las más conocidas, ya con los camellos también característicos y la sequedad del desierto. También tuvieron un gran desarrollo, un gran desarrollo de, de pirámides. Renato, por favor, puede comportarse por el chat. Eh, no es la forma ni el momento de estar hablando de eso, ¿ok? Recuerden que la clase está siendo grabada. Ya, jeroglíficos eran muy importantes. Ellos, recuerden que estuvimos pensando en en la escritura que tenían los mesopotámicos. Ahora vienen los jeroglíficos, por lo que también son muy famosos los egipcios, que son a través de dibujos. También fueron buenos en astronomía, conocer las estrellas, en matemáticas y en obras hidráulicas. Si se fijan en las dos fotografías de abajo, ellos tuvieron un gran desarrollo con el agua. Ya construyeron canales que permitieron llevar el agua hasta mucho más allá de donde estaba el río. ¿Para qué? Para poder obtener más plantas, y también inventaron un sistema muy parecido al que existe en la actualidad con los pozos. Ya a veces cuando ellos no podían bajar a buscar el agua con, con especies de baldes o tambores, lo bajaban con una piedra, luego lo subían y transportaban el agua hacia otro lugar. Sobre el mar Mediterráneo y Egipto, ahí vemos cómo estaban ubicadas todas estas primeras civilizaciones, donde estaban ubicadas las pirámides, que eran monumentos funerarios. ¿Ya? Las pirámides, chiquillos, fueron construidas por los faraones para ser una especie de catacumbas en donde se les enterraban. Por eso cerca de las pirámides se han encontrado sarcófagos con grandes tesoros. Se supone que el último gran tesoro encontrado en una pirámide fue más o menos por 1920, que fue la tumba de Tutankamón. Eh,
Así que eso fue muy importante. Hacían monumentos, hacían bibliotecas, y las capitales también fueron grandes centros ceremoniosos. No les comenté, chiquillos, pero también los faraones lograron ser eh, de cierta forma validados, porque ellos le decían a la gente que Dios, uno de los dioses, por ejemplo, Akenatón, él decía que Ra, él era Ra, uno de los dioses importantes de Egipto, que él era el representante de Ra, y así cada uno de ellos decían que pertenecían a algún dios, y era por eso que cuando un faraón salía a recorrer las calles de Egipto, las personas no lo podían mirar a los ojos, porque estar mirando a los ojos al faraón era faltar el respeto porque él era Dios, ¿ya? De hecho, cuando el faraón salía a pasear por las calles, todas las personas tenían que estar de rodillas mirando el suelo, ya tenían que estar mirando el suelo porque no lo podían mirar, ya que él era Dios, era un representante de Dios. Así que eso con este mapita. A esto es importante que le saquen. Sí, Josimar, se pueden hacer las guías por el computador. Etapas de la historia. Tenemos al Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Hay tres etapas de la historia egipcia que van, y esto no les comenté, pero la historia de Egipto va más o menos, desde el año 2680, 2700 antes de Cristo, es decir, hace 4000 y algo de años, hasta el 800 antes de Cristo. Hasta esa es la época más o menos de gran esplendor del Imperio Egipto. No quiere decir que haya desaparecido luego, pero ya no era tan importante, ya no era la gran civilización, sino que seguían habiendo ciudades, pero dejaron de ser después del 800 antes de Cristo una gran civilización. Esas son las etapas de la historia de Egipto. Así más o menos eran las casas, para que tengan una idea. Tenían más o menos como 7 habitaciones privadas, estamos hablando de una casa de una persona más o menos acomodada. Había un patio central, ya tenían puertas, de hecho. Eran muy buenos para construir pilares. Una de las características de los egipcios es que construían harto con pilares. Tenían puertas, obviamente ventanas, y las casas eran más o menos rectangulares, construidas principalmente con barro, ¿ya? Casas como de adobe, como de un adobe parecido al de la actualidad, obviamente con las características que hay en ese lugar. Y vamos a quedar hasta aquí con Egipto, ¿ya? Meternos con la India y con China sería pasar muchas civilizaciones el día de hoy, y mi intención no es sobrecargarlos tanto con información en una clase al menos. La próxima clase vamos a tratar de ver la civilización india, la civilización china, y también dos civilizaciones antiguas de América que no son muy conocidas, que son la civilización olmeca y la civilización chavín. Entonces, con la próxima clase vamos a cerrar ya las otras 4 civilizaciones que nos quedan. Eso con Egipto y con Mesopotamia. No sé si alguien tiene alguna duda. Quedó todo claro. Estuvo clara la clase. Fueron muchos conceptos. Cuénteme. La presentación que usted mostró, ¿la podemos encontrar en alguna parte? Mire, yo voy a subir este video y también les voy a mandar un link donde va a estar. Pero una vez terminada la próxima clase, porque esta es una presentación completa, ya terminada la próxima clase, yo se las voy a mandar. ¿Les parece? Sí. Porque así va a estar, van a tener todas las civilizaciones de una, para que no tengan 2 PowerPoint distintos. Ya.
Ya, así que Y los eso. dibujos que teníamos que hacer, profe. Ya, eso también le iba a comentar. Ojalá que me los pueda mostrar la próxima clase, porque la semana pasada no habían tanto, se perdió un poco el foco, así que lo de los dibujos de las antiguas civilizaciones del Neolítico, las pinturas rupestres, yo les voy a pedir que me los muestren en la próxima clase. Ya recuerden que eran dibujitos en hojas de bloc. Yo les comenté más o menos cómo eran, donde estas primeras personas, estos primeros artistas, en las paredes dejaban pintadas sus manos, hacían también lo de animales, pintaban más o menos las armas que tenían. Yo les voy a mandar dibujos ahora, de hecho terminando la clase se los voy a mandar con la profesora Débora, y la próxima clase sería bueno que ustedes me mostraran, o si quieren me pueden mandar fotos por correo. Recuerden que mi correo es esteban.cisternas@eduquintero.cl, ¿ya? Así que eso es súper importante, chiquillos, ¿ya? Y también vamos a ir relacionando todo posteriormente lo de las primeras civilizaciones para realizar un trabajito, un trabajo final con, eh, con lo que son las civilizaciones. Así que eso.